Queridos amigos y hermanos, es una alegría estar una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Sean ustedes bienvenidos a este programa, Lecciones para la Eternidad, y esta vez en la lección número 9 de la Escuela Sabática, en donde vamos a abordar los últimos versículos del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Así que voy a darle bienvenida antes de iniciar así de lleno con el estudio. Voy a darle bienvenida a Ronald. ¿Cómo está Ronald? Bien, agradecido con el Señor por el estudio que estamos haciendo del libro de Colosenses. La semana que pasó, pues, estudiamos sobre el énfasis que el apóstol Pablo hace de exaltar a Cristo como el principal, el primogénito, la preeminencia. Y esta semana continuaremos con lo que terminamos, de hecho, con la palabra reconciliación. Y continuamos con la reconciliación y la esperanza. Así que, bueno, tenemos mucho que aprender aún de esta hermosa enseñanza de lección de escuela sabática. Amén. Sí, de hecho la lección ahora va a tratar de la acción y del poder del Evangelio en nosotros. Así que de eso se va a tratar. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir a Ronald que nos dirija esta hora. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para pedir tu asistencia, porque reconocemos que somos seres finitos, nos reconocemos como seres infalibles, mas sin embargo en Cristo podemos ser perfectos. En Cristo podemos ser un testimonio vivo para las otras personas. Y no solamente nosotros que presentamos a través de este medio, sino también todas aquellas personas que escuchan y que también son partes miembros de la Iglesia de Cristo. Que puedas bendecirnos por el poder de tu palabra para que podamos ser transformados cada día. Esa es nuestra oración en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos, como ya dijiste Ronald, vamos ahora a adentrarnos un poquito más en el tema de la reconciliación, pero esta vez a un nivel ya no general, sino a un nivel más personal e individual. Así que la lección de la escuela sabática nos da un texto para memorizar, que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado por nosotros, se refiriéndose a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Es por medio de Cristo, por medio de la cruz, donde fue la máxima revelación del amor de Dios, en cómo nosotros fuimos, según Colosenses, reconciliados por la sangre de Cristo. Y ahora nuestra esperanza en los días en que estamos viviendo es vivir el Evangelio, es ser parte de ese Evangelio, que como vamos a ver en Colosenses capítulo 1, que va a ser Cristo en nosotros. Esa va a ser nuestra esperanza ahora. Así que ahora iniciamos en el primer día, en donde nos quedamos la semana pasada, ahora continuando, como ya dijimos, el apóstol Pablo va a abarcar más el asunto, va a profundizar más el asunto de la reconciliación en nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa, según los textos que nos menciona la lección, que éramos enemigos de Dios y separados de Él? ¿Y qué es lo que la muerte de Cristo ahora va a hacer frente a todo eso? Vamos a leer el texto bíblico, verso 21 y 22. Colosenses. Colosenses Sí. dice, y también vosotros que erais, se está refiriéndose a la iglesia de Colosenses, diciendo vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. Es hasta 22, dice, en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bien, ¿qué encontramos nosotros en estos versículos de la Biblia? La primera parte, como mencionamos, pues Pablo se refiere justamente a los creyentes de Colosas, que ese texto, claro, fue para ellos en sí, pero también por extensión podríamos referirnos también a nuestro tiempo, a todo el mundo en general, que en otro tiempo también nosotros, así como Colosenses,
éramos extraños y enemigos, porque eso era la real situación de la iglesia de Colosenses. Y ahora, dice que ellos eran extraños y enemigos. Esa es la parte que nos llama. Y de hecho la pregunta de la lección es eso. ¿Qué significa eso? Que en otro tiempo éramos extraños y enemigos de Cristo. Es el problema, de hecho, aquí podría decirse quizás no es un asunto de ignorancia, ¿sabes, Joel? Porque si nosotros leemos Romanos capítulo 1, donde Dios dio una revelación de sí misma por medio de la naturaleza para que todos conociesen a Dios, pero nadie tomó en cuenta de conocer a Dios, sino que en su propia imaginación distorsionaron el carácter de Dios, al final pervertieron las cosas de la naturaleza y de su propia naturaleza hasta se volvieron afeminados. Yo creo que el libro de Romanos capítulo 1 explica muy bien eso. Así que podríamos llegar a la conclusión de que el problema del hombre, de hecho, no es el asunto de ignorancia. Claro que puede haber uno que otro, sino más bien es una rebelión abierta contra Dios de rechazar lo que Él ya ha revelado. De manera que ellos ahora eran extraños, ya como la iglesia de Colosenses eran extraños, y el texto menciona también de extraños y enemigos. ¿Dónde dice? Vuestra mente. Eso es lo más curioso. Ellos eran extraños, porque de acuerdo a su imaginación o por medio de su imaginación, ellos estaban rechazando lo que Dios estaba revelando. Porque Romanos 8 también menciona, ¿no? Todo aquel que es considerado como enemigo y extraño, pues esos hombres pues viven según la carne. Pues por eso que Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que si no pueden agradar a Dios, son enemigos de Cristo. Entonces, Dios, como menciona, los siguientes textos menciona, de que, y es más, la razón de ser enemigos también era por las malas obras, la actitud. Por esa razón también fue destruido el mundo antediluviano, ¿sí? En el diluvio. Y sin embargo, dice, ahora os ha reconciliado. Por más que en otro tiempo eran enemigos y extraños, en vuestra mente por sus obras, ahora os ha reconciliado. La pregunta es, ¿cómo ha reconciliado? El texto siguiente responde, en su cuerpo de carne. O sea, Dios ha reconciliado a la humanidad en su cuerpo de carne mediante la muerte, y este es el propósito, para presentar o para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es el propósito final de Cristo, o sea, el principal propósito de Cristo, de reconciliar a la humanidad, de presentar sin mancha y sin tacha. Yo creo que es un equivalente esa expresión. Dice, primero la expresión que da es santos. Sabemos que la palabra santo es ser apartado para un uso santo o consagrado. La palabra creo que normalmente como conocemos. Y no solo eso, sino irreprensibles. Este tipo de característica representa una persona que no puedes encontrar nada eh, errado o nada, la palabra sería, o sea, que no pueda ser esa persona digno de reprender, ¿sí? Es una persona íntegra, es una persona intachable. Y no solamente eso, también dice para presentaros santos y sin mancha, que también podríamos llamarlo como, como menciona Apocalipsis, como virgen, pura. Yo creo que es la palabra adecuada. Y la pureza, pues, solamente podemos encontrar en Cristo. Pero esa presentación, Joel, se da, dice, delante de Él, delante de Cristo, delante de Dios. Eso es lo que más me llama la atención. El propósito final de la reconciliación es justamente presentar a la iglesia o a su iglesia santo, santo, sin mancha, irreprensible. Son tres características fundamentales que Dios requiere de su pueblo. Y sabes, esas son características de qué? 144,000.
Dios va a presentarse. El propósito del Evangelio siempre es eso, de presentar una iglesia santa, sin mancha e irreprensible. Ese es el que va a dar testimonio. Y no solamente testimonio al mundo, porque dice Dios va a representarlo o presentarlo delante de él. Yo creo, Joel, que ese es el propósito final o el propósito principal de que Cristo reconcilió a la humanidad. Amén. Es maravilloso que ese es el propósito final del Evangelio. Dios quiere presentar ese tipo de personas a quienes Dios reconcilia. Dios también tiene ese propósito de presentarlos de esa manera. Y eso a mí también me llamó la atención. Y otro asunto, es interesante que Pablo comienza diciendo en su cuerpo, porque como ya dijiste, Ronald, varias veces, había muchos pensamientos equivocados que se estaban introduciendo en la doctrina de los colosenses, y uno de esos era que Cristo no había venido en carne, así como lo que combatió el apóstol Juan. Y en este caso Pablo es enfático, él en su carne nos reconcilió, en su carne dice, eh, por medio de la muerte para presentarnos, ¿no? Entonces Pablo es bien enfático en ese sentido. Y otra cosa que me llamó la atención, Ronald, es que menciona primero cómo es que los colosenses eran antes de su conversión, que nosotros podemos muy bien estar reflejados en eso. Pero a quienes es que Cristo se reconcilia, porque reconciliación es dos partes que estaban separadas al unirlas. Entonces nosotros éramos enemigos de Dios por las malas obras, por las cosas que vienen en nuestra mente, nosotros nos alejamos de Dios. Ahora, a esos mismos Dios les da la reconciliación. Y no está reconciliado solamente con los que están bien. O sea, yo estoy bien con Dios, entonces ahora Dios me reconcilia. No. La reconciliación es justamente con personas que están en lugares opuestos, lados opuestos. Y la reconciliación se nos entrega en ese estado. Eso es maravilloso. Dios da el primer paso. Dios es el que primero se acerca a nosotros y nos atrae. Así que ahora avanzamos en los próximos versículos, en el versículo 23 de Colosenses 1. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros ahora podemos experimentar ese evangelio, los beneficios del evangelio? ¿Y qué quiere decir ahora permanecer firmes en la fe? Bien, porque es justamente el versículo 23 Sí. que expresa esa idea, dice, después de haberlo presentado el objetivo principal de Jesús Ujú, de presentar sin mancha, sin tacha, santo, irreprensible, dice, si en verdad permanecéis, la palabra permanecer es interesante aquí, fundados y firmes en la fe y ujú, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui y hecho ministro. Ahora, ¿qué significa la palabra permanecer y ser fundados, firmes en la fe? Esa es la pregunta que queremos responder. La palabra permanecer, de hecho, viene de griego epimeno, que quiere decir quedarse o perseverar, insistir, persistir. Esa es la idea que es la palabra permanecer. Yo creo que la palabra perseverancia estamos muy familiarizados. sí. Apocalipsis 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos o los que perseveran hasta el fin. Bueno, son textos que son muy conocidos. Ah, esta palabra incluso aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí, la palabra perseverando o quedándonos allí o manteniéndonos allí. Gálatas 1:18 también dice Pablo, permanecí. O sea, la idea es de quedarse o perseverar o persistir. El llamado a la iglesia es justamente eso, a permanecer. Pero permanecer ¿en qué? Dice, permanecéis fundados y firmes en la fe. Mm, Nosotros sabemos que el hombre o la humanidad entera fue reconciliado por la sangre de Cristo o en su cuerpo de carne, y al ser reconciliado ahora los seres humanos son considerados como santos y fieles delante del Señor. Pero para mantener esa aceptación, esa santidad, esa justificación delante del universo,
el hombre sin duda necesita que permanecer, permanecer. Y fundados, la palabra, esta idea también pueden encontrar en 1 Corintios 15:58, donde dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Igual, Colosenses 2:5 habla de gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, de hecho, daba testimonio de que Colosenses era firme, por más que esos ataques estaban existiendo o esas herejías destructoras. Pablo sabía que la iglesia de Colosenses era firme en la fe. Así que simplemente vemos que aquí alienta y dice, si en verdad ustedes permanecen fundados y firmes en la fe, sin movernos, o sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído. De hecho, nosotros sabemos que Pablo no fue quien fundó la iglesia de Colosenses, fue Epafras, ¿eh? Fue Epafras, en alguna experiencia de Pablo por ahí, por Éfeso, él escuchó la predicación y fundó. Así que por eso dice que habéis oído, el cual es predicado a toda la criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que el llamado en estos versículos nosotros que podemos encontrar es que así como los colosenses debían permanecer fundados y firmes en la fe, también nosotros debemos permanecer firmes en la fe. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que siempre va a haber que herejías que van o herejías destructoras que van a intentar sacudir nuestra fe, destruir nuestros fundamentos. Pero el consejo del Pablo es permanecer firmes, fundados en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio, porque el Evangelio que hemos escuchado hasta ahora es genuina, es verdadera, es poderosa, porque ese evangelio o en ese evangelio ha sido revelado Cristo con toda la plenitud de la deidad. Así que nada nos puede distraer, pero es necesario que permanecer en ese evangelio, firmes en la fe, en lo que estamos aprendiendo, porque imagínense, los colosenses apenas habían escuchado y Pablo daba testimonio de que ellos eran firmes. Así que bueno, esa es la invitación para Sí, nosotros también. sí, Pablo es enfático en ese sentido de no se dejen mover, permanezcan firmes, arraigados, dice en el griego, arraigados, cimentados. Y eso es muy importante para el contexto de los colosenses porque, como tú dijiste, había vientos de doctrina, había mucho tipo de pensamientos extraños, y lo que Pablo dice es, no se dejen llevar por esos movimientos, permanezcan, y eso es una palabra interesante, permanezcan continuamente, eso no habla de un momento nada más, eso es algo constante. Y él también menciona de la esperanza que viene por medio del Evangelio, según Colosenses 1:5. En otras palabras, Pablo les dice de aquella esperanza que yo ya les he hablado. Y cuando menciona el cual se predica en toda la creación, de alguna manera se puede pensar que era el mensaje que había abarcado El el mundo del tiempo mundo, del Pablo, ¿no? sí, pero sin embargo, yo creo que especialmente ah, aquí se está refiriendo más que todo en el sentido de la enseñanza pura del Evangelio, del verdadero Evangelio. Más o menos así. Manténganse en la esperanza del Evangelio, que es el mismo que se predica en todo lugar. Algo así. No está tanto haciendo el énfasis por el contexto de que el Evangelio había llegado a todo el mundo, sino de que ese Evangelio es el que se predica en los otros lugares también. No hay otro Evangelio. Pablo, él se coloca como ministro de ese Evangelio y eso es maravilloso, eso es interesante. Porque Pablo le dice, si ustedes por mí han escuchado este evangelio, permanezcan en ese evangelio. No necesitan estar escuchando otras cosas. Y los otros evangelios presentados en ese entonces era o minimizaban la persona de Cristo. Así que Pablo, es por eso que nosotros vamos a ver a Pablo siempre exaltando a Cristo en estos textos. Muy bien, vamos a avanzar ahora y en los próximos versículos, Colosenses a partir del versículo 24, donde ahora Pablo se goza por causa de su misterio. Recordemos que en la última parte del versículo 23 él hablaba de Pablo como ministro de ese evangelio. Ahora Pablo va a hablar acerca de ese ministerio y Pablo, teniendo conciencia que se encuentra viviendo en el gran conflicto, que va a sufrir, va a padecer, él ahora va a hablar acerca de eso.
va a hablar del plan de salvación que viene desde antes de la fundación del mundo, teniendo conciencia de eso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo escribió sobre el sufrimiento por la causa de Cristo? Los versos siguientes, es interesante cuando vas de verso a verso, vas entendiendo el contexto. Ujú, El verso siguiente dice Pablo, después de haber mencionado que deben permanecer firmes sin moverse ni para derecha, izquierda, ¿sí? Dice ahora que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, o el sentido sería por vuestra causa también. Y dice, para cumplir, perdón, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. Bueno, nosotros sabemos que los sufrimientos del apóstol Pablo, o los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo que experimentar, eh, están mencionados en varias partes de la Biblia, ¿sí? Ustedes pueden mirar que era real su sufrimiento, menciona en varias partes de la Biblia, Romanos 8, 1 Corintios 4, bueno, no lo voy a mencionar por ahora, porque él dice de que se regocija en lo que padece, o sea, se alegra, él está feliz en lo que padece. Parece algo ilógico, ¿cómo podría uno sufrir por lo que padece? Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que existían conflictos, aflicciones en su propio cuerpo, él muestra esa actitud de alegría y ujú. gozo, es una manifestación de su ser. Y él mismo incluso en Romanos 5:3 dice que se gloriaba en las tribulaciones. ¿Sabes? Cuando yo leo esos Sí. versículos, dices, pero ¿cómo alguien puede gloriarse o alegrarse cuando está pasando dificultades o aflicciones? Ujú, ¿Sabes? Mm, El hombre natural no puede experimentar eso. Siempre va a ser un reclamo contra Dios. Pero aquel hombre que es espiritual, que está en paz con su Creador, se va a alegrarse de esas tribulaciones. Porque no ve él como un castigo, sino ve una oportunidad para alcanzar a los que están dentro de ese círculo, sea el carcelero o sea una autoridad. Ellos ven como una oportunidad de alcanzar dando testimonio con su propia vida. Por eso el apóstol Pablo menciona siempre que él estaba alegre ujú. o gozoso por más que padecía tribulaciones o aflicciones. Así que ese es algo muy llamativo de la expresión y, y continúa el texto diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es un asunto muy interesante. Yo creo que no se trata de un padecimiento sustitutorio aquí. Sí, no, claro que no. Eh, yo sé que el apóstol Pablo es quizás bien atrevido al expresar eso, pero sin embargo, eh, ya mencionamos, ¿no? De que él se gozaba de ese tipo de Ujú, aflicciones. No es que él está completando lo que faltaba, sino todo aquel que realmente es cristiano, manifiesta en su experiencia ah, de vida, de que realmente conoce a Cristo y hay una manifestación exterior de piedad y misericordia, ese hombre siempre va a ser perseguido, ese hombre siempre va a ser odiado. Y nosotros vemos toda esa experiencia en la experiencia de todos los primeros apóstoles, de los mártires, incluso vemos en muchos héroes de la fe de la Edad Media. ujú. Así que yo podría decir que eso es una experiencia gozosa para aquellos, no para completar lo que le faltaba a Cristo, sino todo aquel que sigue a Cristo, imita a Cristo, pues siempre va a sufrir ese sufrimiento. Entonces Pablo dice incluso que por esa razón, por causa de ellos, por causa de los gentiles, por causa incluso de su propio pueblo, él fue hecho ministro, Sí. Ro- ministro de la sí, iglesia. Ronald, yo quisiera solamente también acrecentar un poquito lo que dijiste, porque Pablo realmente no está hablando del querer participar en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Ujú. Claro que no. Lo que a mí me parece interesante que Pablo dice, yo cumplo en mi carne, o sea, en otras palabras, nosotros ya vemos el sufrimiento máximo de Cristo. Ahora, con lo que Cristo hizo, el sufrimiento no acabó.
aún hay más. Y Pablo dice que él tiene que pasar por ese sufrimiento, así como cada uno de nosotros. Entonces, lo que Pablo hace simplemente, y luego dice en lo que continúa el versículo, y lo que falta de las aflicciones de Cristo, pero en otras, bueno, una forma correcta de decir sin nosotros deshacer lo que está escrito en el original, también sería por Cristo. Él entendía de que faltaba cosas que iba a pasar por Cristo y él está dispuesto a sufrir todo eso en su carne. Así es. Así que mencionamos de que todo aquel que intente seguir el ejemplo de Cristo, pues recuerda, dice, si tenemos una vida piadosa, Ujú. padeceremos Persecución, persecución. sí, Así sí. que, bueno, si realmente somos genuinos en nuestra fe, podemos esperar eso con toda seguridad. Ujú. Pero si es que no ocurre eso, eso quiere decir que aún nos falta mucho que aprender. Nos falta realmente ser cristianos sinceros, cristianos que realmente se han entregado por completo a Cristo. Yo creo que esa es la experiencia que necesitamos hoy ganarnos, de realmente gozarnos cuando estemos en tribulación, de siempre ver como una oportunidad para que el Evangelio sea propagado por todo el mundo y que toda criatura pueda también escuchar. Es el deseo del Pablo y también es mi deseo de experimentar esa realidad, porque la experiencia de ellos, oye, hoy tiene que ser revivida. Amén. Y es maravilloso que Pablo se alegra en los padecimientos que sufre por la iglesia. O sea, yo veo aquí la devoción, la Entrega. entrega de Pablo al final del versículo 25 que dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, él está dispuesto a sufrir, a padecer por la iglesia, pero aún así continuar llevando la palabra de Dios. Que eso es una devoción grande, es entrega total. Y eso es lo que Pablo quería mostrar. Es por eso que él muchas veces dice, sean imitadores de mí, en el sentido de entrega. Él sabía que lo había entregado todo y él decía, Dios es testigo también de eso. Así que ahora continuamos y ahora llegamos a una de las partes más interesantes de la lección, porque ahora Pablo va a mencionar dos veces la palabra misterio. En su carta a los colosenses no lo mencionó, ahora lo va a mencionar y él va a explicar más o menos qué es lo que significa. Así que las preguntas son, ¿qué es lo que se refiere Pablo y qué es lo que significa cuando él menciona misterio? Y nos da a considerar algunos otros textos de la Biblia también. Bien, continuamos los textos. El Ujú, texto bíblico dice, verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ujú, Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. La semana anterior mencionamos un poquito de las sí. riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es algo muy interesante porque este misterio, sabes, Joel, de acuerdo a Efesios 3:5, dice a otras generaciones no se dio a conocer plenamente. Dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, Ujú, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y de hecho, podemos concluir de que las bendiciones plenas de lo que es ese misterio, o la era del Evangelio, fueron realmente bien comprendidas por los apóstoles, sin embargo, fueron vagamente comprendidas a los que antecedieron a la experiencia de los apóstoles, o sea, los patriarcas y otras generaciones. Esta palabra misterio puedes encontrar en Romanos 16, 25, 26, hablando de que el apóstol Pablo dice, y al que puedo confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Efesios 3, 3 también menciona misterio, 3, 5, 9, también menciona misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. 9 también dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Menciona misterio, inclusive Pedro. Ahora la pregunta es, ¿cuál era ese misterio? ujú. ¿Sabes? 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
el texto dice sabiduría oculta, que era la sabiduría de Dios, que era un misterio. Ahora, la palabra misterio, que es mustrión, sin duda alguna podría, aquí se refiere sin duda alguna al misterio que Pablo está predicando, que es Cristo en vosotros. Por ejemplo, el deseo de todas las gentes, página 13, Patriarcas y Profetas, página 49 también, nos dice que el plan trazado antes de la creación del mundo y que después ha sido puesto y anunciado en acción por el Padre y el Hijo cuando Adán pecó, esto era un misterio para un universo. Ujú, Los ángeles, dicen, no podían comprenderlo plenamente aquel misterio. E incluso nosotros podemos encontrar este misterio en Efesios capítulo 1. En Timoteo 3 también dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, mira, este misterio es este, ujú, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál, de acuerdo a Timoteo 3:16, ese grande misterio es Dios manifestado en carne? Y bueno, nosotros podemos encontrar mucho, porque Efesios 1, yo creo que hemos estudiado muchas veces lecciones anteriores del plan eterno de Dios, ujú, de, de que el que reconciliaría, se podemos decir, ya que estamos estudiando Colosenses, sería elegido Cristo, de que si en caso la raza humana fracasara en las garras del enemigo, Cristo rescataría de ese fracaso. ¿Sabes? Inclusive no solo eso, esta palabra misterio de hecho es mucho más allá que Cristo manifestado en carne. El apóstol Pablo daba esa expresión, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabes, eso es algo real. Yo quiero leer, hay un texto de Espíritu de Profecía, de hecho está en Materiales 1888, tomo 1, en la parte o en el título que dice Mirando hacia atrás en Minneapolis, 24, ¿sí? Dice así, ¿qué estudio es este? Los ángeles se han esforzado fervorosamente. Perdón, dice, ¿qué estudio es este? Los ángeles se han esforzado, fervorosamente han anhelado mirar en este misterio maravilloso. Es un estudio que puede grabar la más alta inteligencia humana. Ese hombre caído, engañado por Satanás, tomando partido del lado de Satanás, puede ser transformado a la imagen del Hijo de Dios infinito. Este hombre será como él, el cual debido a la justicia de Cristo dada al hombre, Dios lo amará, caído pero redimido, aun como ama a su Hijo. Léelo directamente de los oráculos vivos. Este es el misterio de la piedad. Esta imagen es del valor más alto. Es para ser meditado, colocado en cada discurso, colgado en los pasillos de la memoria, pronunciado por labios humanos y trazado por seres humanos que han probado y sabido que el Señor es bueno. Es el fundamento de cada discurso. Es una cita maravillosa al expresar de que realmente este misterio que antes no fue revelado como debía ser a los profetas, pero sin embargo fue revelado a sus santos, es justamente Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, misterio de piedad que era Cristo que ha venido en carne, y después de reconciliar, ese Cristo es reproducido en cada ser humano. Porque de eso es lo que esta cita de Minneapolis, o que fue escrita en tiempo de Minneapolis en 1888, está diciendo de que el hombre que era enemigo, que estaba partidario de Satanás, ahora llega a ser un hijo de Dios, tratado ser o es tratado igual como se trata a Cristo. Así que amigos, este tipo de meditación del misterio de la piedad nunca debería faltar en nuestros discursos, porque es digno de leerlo directamente de los oráculos vivos.
Así que Dios sin duda quiso dar a conocer este misterio. Y el texto continúa las riquezas de su gloria que ya lo mencionamos en lecciones anteriores. Así que bueno, que este misterio también pueda ser revelado en nosotros. ¿Sabes? Es mi deseo anhelante de corazón, que este misterio sea revelado en toda la iglesia del Señor. Amén. Interesante que la palabra, bueno, no en sí la palabra, sino cuando se utiliza misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento más que todo, no es algo que se quiere mantener oculto, sino algo que está haciendo ser revelado a aquellos quienes quieren recibir la revelación. Y eso es muy interesante. Hablando acerca de la salvación eterna, del plan eterno de Dios, la Sierva del Señor escribe en Dios nos cuida el 6 de marzo, tan cierto como nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento, lo que dice está oculto desde siempre, pero siempre existió, en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Y dice después, los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso, Y sabes, Joel, a esto también nosotros consideramos como el pacto el eterno. pacto eterno. Ese creo yo también que es llamado el Evangelio eterno, es eso mismo que estaba en el corazón de Dios, que ahora está siendo revelado en nuestro tiempo, en los tiempos de Pablo y en la vida de Jesús de manera muy especial. Ese es uno de los temas más maravillosos que nosotros podemos encontrar en la vida. Y el hecho de que eso se revele de Cristo manifestándose en una persona, eso es un misterio. ¿Cómo es que eso sucede? No sabemos, pero es una realidad. La presencia de Cristo en el corazón humano es la manifestación del misterio eterno. Cristo morando en el corazón, actuando con su poder, transformando el carácter, eso es lo que, como al final dice, esperanza de gloria, es lo que hace más vívida nuestra esperanza de la glorificación. Cuando nosotros participamos del reino de la gracia, eso nos da la seguridad de que vamos a participar del reino de la gloria también. Y algo interesante es lo que menciona, que grande es el misterio de la piedad, Cristo manifestado En carne. en carne. Cuando Cristo habita, como dice Efesios capítulo 3 por la fe en nuestro corazón, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros tenemos una parte experimental dentro del gran misterio del Evangelio, porque Cristo ahora se va a manifestar como cuando le responde a Felipe, por medio de su palabra, Cristo habitando en el corazón, somos parte de ese plan del Evangelio, somos la manifestación de lo que el Evangelio quiere hacer en las personas. Así que es maravilloso considerar todos esos puntos. Avanzamos para el día jueves, donde vamos a ver ahora los versículos que continúan, porque es maravilloso ver todos los textos de esa manera. Y ahora vemos que Pablo tiene un propósito aquí, es mostrar qué es lo que ese Evangelio va a hacer. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el objetivo del Evangelio que el apóstol presenta? ¿Y por qué utiliza las expresiones todos, cada uno y cada persona? Bien, versículo 28 dice, después de haber mencionado de que este misterio entre los gentiles, Ujú, es interesante, era mejor para los judíos, sí. pero bueno, ellos rechazaron. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, o sea, la manifestación de Cristo en cada individuo, dice, a quien nosotros predicamos. O sea, Pablo en todo tiempo, él había estado predicando de quién, de este misterio, Ujú, de este evangelio. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez repite, a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre. Repite tres tres veces. veces. Por lo cual también trabajo, luchando según es su poder, el cual obra, dice Pablo, poderosamente en mí. Amigos, el apóstol Pablo está anunciando o amonestando a todo hombre. El mensaje de amonestación, de hecho, no excluye a nadie aquí. Ujú, El apóstol Pablo dice, estoy enseñándole a todo hombre, enseñando, instruyendo, exhortando a todo hombre, advirtiéndoles sobre la práctica y las enseñanzas del verdadero o el evangelio genuino. El enfoque de Pablo en todo este capítulo es eso. Y sabes, y tiene un propósito principal aquí
predicar, de amonestar, de enseñar, es el objetivo principal, es a fin Ujú, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Me sorprende esta expresión del apóstol Pablo, que el propósito principal es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, todo el esfuerzo que el apóstol Pablo ha hecho es justamente presentar a todo hombre, a cada individuo, a cada iglesia que él hasta ese entonces había establecido, perfecto en Cristo Jesús. No hay un objetivo más digno de imitar que el del apóstol Pablo. Porque ¿quién en este mundo se propone de estar dispuesto a morir, de pasar hambre, cárcel y hasta quedarse sin nada solo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo? Yo digo de que esto solo puede poner, o ese deseo solo puede colocar Dios en el corazón del hombre. Y Pablo se ha esforzado al máximo para presentar a todo hombre. Por eso él dice, ¿no? Por lo cual también trabajo, luchando según, no dice según mi capacidad, según mi poder, no según mi inteligencia. Él dice según su poder. Siempre es atribuido a Cristo, el cual obra poderosamente en mí. Ese poder, de hecho, es potencia o otras ujú. palabras, pero la palabra aquí es energía o Ener- energía. Energeo. O sea, un poder que opera Ujú, de manera continua, de manera poderosa. No es la palabra dunamis o dinamos, ujú, es poder del Evangelio, mas sin embargo es el poder de Cristo quien él está operando, que está dándole la capacidad o el poder para él continuar, esforzarse para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabes? Qué maravilloso ver en la experiencia de Pablo de que todo el trabajo que ha hecho es justamente para cumplir ese fin. mm. Pregunta, tú que eres anciano, líder de iglesia o padre de familia, seas lo que seas, ¿ese es también tu objetivo principal? De presentar a todo hombre, a toda la iglesia, perfecto en Cristo Jesús. Porque Pablo se esfuerza predicando, exhortando, enseñando, para presentar justamente hombre perfecto delante de Jesús. ¿Sabes? Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Si es que nuestra aspiración no va más allá de presentar a todo hombre, mínimo esfuérzate por la familia, porque es el papel de cada hombre que está en el hogar, de presentar a su familia perfectos en Cristo Jesús. Así que yo me quedo en eso, de que ese sentir o ese trabajo, esa lucha que el apóstol Pablo también tuvo, que también sea la nuestra. Porque siempre digo yo, él, de que eso va a ser el sentir de los 144.000. Si tú quieres ser parte de eso, tiene que ser también eso, ese sentir. La única manera de tener ese sentir es teniendo la mente de Cristo. Ujú. Uno de los propósitos que Pablo siempre tenía en mente, o sea, él presentaba eso como la meta del Evangelio, era la perfección cristiana. Y como dice en Hebreos capítulo 6, saliendo de los rudimentos del Evangelio, lo que él quería enseñar, él dice, avancemos hacia la perfección. Ese era el propósito de Pablo. Él sabe que ese es el propósito del Evangelio, lo presenta así de manera clara. Tal vez no tengamos ah, claro hasta ahora lo que realmente perfecto significa y le recomendamos que pueda estudiar esa palabra, pero nosotros no podemos oponernos a la idea de que la Biblia presenta la perfección del carácter, presenta la idea de la perfección del cristiano. El asunto es ahora descubrir qué es lo que perfección significa en la Biblia, porque vemos en Colosenses y también Filipenses, en Hebreos de manera abundante, que el propósito del Evangelio es la perfección cristiana. Así que, y es más, Pablo se presenta a él como que ese poder está operando en él. O sea, él se coloca como el testimonio de lo que el poder del Evangelio puede hacer en la vida de los demás, porque él transformó su vida. Él, cuando nosotros escuchamos Pablo, a nuestra mente normalmente no nos viene el perseguidor, nos viene a la mente el apóstol, el evangelista, el que estaba dispuesto a entregarlo todo por Cristo. ¿Por qué?
Porque cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú eres el objeto del poder del Evangelio, no importa todo lo que has hecho antes, el cielo está dispuesto a utilizar todo recurso para que tú seas transformado. Y ya no vas a ser recordado por lo que eras, sino ahora vas a ser recordado por lo que Cristo ha hecho por ti. Y eso es lo que Pablo dice, ese poder está actuando poderosamente en mí. Él se presenta, miren cómo a mí me transformó siendo lo que era. Y este evangelio también. Cristo en vosotros. Eso es lo que puede hacer también. Imagínense lo que ese evangelio puede hacer en usted. ¿Sabe, Joel? Si ese poder operaba poderosamente en Pablo, ese mismo poder también puede operar en nosotros poderosamente. Yo creo realmente de que la palabra de Dios no miente, porque estoy seguro que ese poder también operaba en Cristo. De manera que si operaba en Cristo y en Pablo, también está habilitada para operar poderosamente en nuestra experiencia. Bien, entonces, habiendo dicho esto, es nuestro deseo que, habiendo conocido la palabra de Dios, el poder que tiene el Evangelio, nosotros salgamos a proclamar, así como Pablo, amonestando, enseñando, ese misterio, o como él lo llama, las inescrutables riquezas de Cristo, o como la del Señor lo presenta también, los encantos incomparables de Cristo. Y eso va a hacer mucha diferencia en el mundo en que estamos viviendo. Así que es una alegría haber estado con ustedes y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.